una responsabilidad? ¿O será que, bueno, si yo quiero voy a ir? Y si yo no quiero, pues tampoco voy a ir. Bueno, hermano, es que Dios te dio un libre albedrío, hermano, para que tú elijas. Entonces usted puede decir, bueno, hoy voy a ir a la iglesia, y puede decir, hoy no puedo ir y no voy a ir. Pero cuando usted comprende, hermanos, que el privilegio de servir y la responsabilidad de servir a Dios, y comprendo que congregarme es mi responsabilidad, entonces pesa más la responsabilidad que tenemos para con Dios que otras cosas. Entonces vamos a congregarnos. Entonces vamos a servir a Dios. Entonces la responsabilidad, el privilegio, hermano, y la responsabilidad de servir a Dios es algo muy especial, porque dice en Colosenses 1:23 nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. O sea, cuando usted sepa que la responsabilidad es una responsabilidad de servir a Dios, entonces usted va a hacerlo de corazón. No por exigencia, no porque por otros motivos, no por conveniencia, sino porque sabe que servir a Dios es una responsabilidad, hermanos. Amén. Entonces debería tomarlo como un privilegio, porque la Escritura dice, hermanos, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Tenemos que saber a quién servimos. La pregunta sería en esta mañana, hermanos, ahí, ¿qué significa servir a Dios? Hermano, mire, el servir a Dios significa poner nuestra vida, poner nuestros dones, poner nuestro tiempo, poner nuestra capacidad, poner nuestra disposición al Señor para cumplir su voluntad. Y edificar, hermanos, a los demás. Mire, Jesús dijo, hermano, en esta porción, en Juan capítulo 12, verso 26. La palabra dice que tenemos que hacerlo de corazón. Entonces, vamos a ver allá en Juan capítulo 12, en el versículo 26. Juan capítulo 12, Evangelio de San Juan capítulo 12, y quiero que examinemos ahí Juan 12, y veamos, hermano, el versículo 26. Yo se lo leo. Dice así, hermano, la palabra de Dios, hermanos, ahí en Juan capítulo 12, mire el verso 26. Oiga lo que nos dice la Escritura de esta manera. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará. ¿El qué? Mi servidor. En el verso 26, ahí nos dice la palabra de Dios. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, ¿qué dice? Mi Padre le honrará. Quiero que me estoy acordando de, hermano, el rey David. Cuando, hermano, cuando Saúl fue muerto con toda su descendencia, hermano, por amor a Jonatán, el hijo de Saúl, David hizo memoria de Saúl y su descendencia. Pero por amor a Jonatán, él, hermano, buscaba a dónde o quién poder, hermano, servirle. Y encontraron a uno que estaba impedido de sus pies, Mefiboset. Pero por amor a Jonatán, hermano, lo mandó a llamar. Le entregó, hermano, la herencia, hermano, de su padre. Comía con el rey en la mesa del rey. Y, hermano, o sea, le dio un privilegio, hermanos, encima de todos sus siervos. ¿Por qué?
por amor a Jonatán. En otra palabra, David honró a Mefiboset. ¿Por qué? Por el amor que tenían con Jonatán, el hijo de Saúl. Y hermano, la verdad que, hermanos, miren lo que dice el versículo. Hermano, vamos a leer todos juntos, hermanos, ahí en Juan capítulo 12, verso 26. Lea, hermano, para que no se duerma. Hermano, vamos a ir, hermano, Juan capítulo 12, verso 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, ¿qué dice? Mi Padre le honrará, dice. Amén. Seremos honrados por su Padre, por Dios. ¿Qué hizo David? Honró a Mefiboset por amor a Jonatán. Y Jesús dice que si nosotros le servimos, oiga lo que dice el versículo 26, si alguno me sirve, sígame. O sea, nadie puede servir a Dios si no lo está siguiendo. No podemos servir a Dios en la casa. No podemos servir a Dios, hermano, así nada más y dejarnos, alejarnos de Dios. Tenemos que seguir a Jesús. O sea, caminar, hermano, con Jesús. En Juan 10, verso 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y la escritura dice que, hermano, dice la escritura, si alguno me sirve, sígame. Pero oiga lo que dice, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué estoy hablando? Lo que estoy hablando, hermano, es que el privilegio y la responsabilidad de servir a Dios, porque servir a Dios, hermano, es una responsabilidad, pero más que todo es un privilegio. Yo al ver este hermano René, que está viniendo, hermano, acá, él dice que fue sargento de las fuerzas especiales, pero del presidente, vea. Oiga esto, o sea, qué privilegio tan grande, vea. Lo que otros soldados no lo tuvieron, él lo tuvo. Ser guardaespaldas ahí del presidente. En aquellos tiempos, vea. Entonces, servir a Dios, hermano, es un privilegio. Entonces, ¿qué significa entonces servir a Dios? Poner nuestra vida a la disposición de Cristo, nuestros dones, nuestro tiempo, nuestra capacidad, nuestra disposición para cumplir, hermano, su voluntad, edificar, hermano, a los demás. Entonces dice que seremos honrados por nuestro Padre. Servir, hermano, no es solamente, hermano, ocupar un cargo, hermano, dentro de la iglesia. Podemos, hermano, servir enseñando, hermano, predicando, hermano, podemos evangelizar, ayudando, orando, visitando, dando, hermano, dando, limpiando, animando, o sea, muchas otras maneras de servir. Quiere decir que ninguno de los que estamos aquí puede decir, pastor, yo no puedo servir. Y yo no puedo servir, yo no he nacido para eso. Hermano, o sea, ¿se siente incapaz? ¿No puede usted, hermano, a lo mejor quizás enseñar? Enseñar, hermano, no puede, hermano, quizás predicar, pero puede evangelizar, hermanos. No puede usted evangelizar, pero puede ayudar a otro, Melvin. No puede ayudar quizás a algo otro, pero puede orar por los demás. Pastor, yo no puedo orar, pero puede visitar, hermanos.
Yo no puedo visitar, pastor, pero puedo dar. Usted está ayudando. Yo no estoy dando, pero bueno, puede limpiar, o sea, puede hacer algo. Algo puede hacer. Y no puedo, bueno, y no estoy limpiando, pero puede animar a otros. Usted puede hacerlo de muchas maneras. En otras palabras, todos podemos, hermanos, servir a Dios de alguna manera. Invitando, animando, haciendo esto, haciendo lo otro. Hermano, todo que sea para la obra de Dios, para honrar a Dios, de corazón. Y la Escritura dice que seremos honrados por nuestro Padre. Vas a ser recompensado. Entonces, servir, hermano, es un privilegio. Amén. Vamos a ver primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, y vamos a examinar el versículo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿A quién le está hablando? A la iglesia de los Corintios. Y esta palabra es para la iglesia, y la iglesia eres tú. Somos colaboradores porque somos colaboradores de Dios. Entonces no te creas así como, es que a mí nadie me ha dicho algo, es que no estoy sirviendo en nada, es que no vote su moral, levante su moral. Porque, hermano, no somos cualquier cosa, somos colaboradores de Dios. Dios, hermano, no necesita de nosotros porque Él sea incapaz, hermano, de hacer, hermano, su obra. Él o sea, lo que estoy diciendo es que Dios no necesita de nosotros porque Él sea incapaz de hacer, hermano, su obra, sino que Él nos permite participar de ello. O sea, Él nos da un privilegio para que nosotros seamos participantes de su obra. Eso es todo. No es que Dios sea incapaz de predicar al mundo entero, vea. Que si los hermanos no predican, entonces yo no puedo predicar. No, Dios puede mandar, hermano, una legión de ángeles y predicar en un segundo al todo el mundo, hermano. Pero Dios te ha dado el privilegio a ti para que lo hagas, para que sirvas, para ayudar a otros, para animar a otros, para dar. O sea, Dios tiene, hermano, te ha puesto a ti como un instrumento para su obra. O sea, no es que Dios sea incapaz de hacer las cosas, sino Dios te ha dado el privilegio a ti para hacer la obra de Dios. Mire, no crea, yo digo, como aquí no hacemos vendimias, no hacemos venta, vea. Imagínate, hermana linda, allá vea avisando, mira, vamos a tener tamales. Es para la obra de Dios, para la iglesia, vea. Y hermano, la hermana Ana ahí acompañándole, vea, hermano, y el hermano Elías con el guacal en el lomo. Ajá, y Pablo cobrando, vea. Imagínate, o sea, cobrando, vea. Entonces, nosotros no usamos, hermanos, vendimias, hermanos. Quizás por eso estamos como estamos. Pero la iglesia se mantiene de diezmos y ofrendas. Si cada uno de ustedes fuera fiel, hermano, en lo que recibe, y eso que recibe, usted es fiel en dar, hermano, y es responsable en dar a la obra de Dios, las cosas cambiarán. El problema es que dice la Escritura que dando es como recibimos.
no hemos entendido la palabra de Dios. Entonces, podemos ayudar a la hora dando. Y hermano, yo me pregunto, ¿qué si la iglesia, qué si con los pocos que están dando y diezmando no diera nada? Yo puedo revisar los sobres allá y puedo decir, mire, estos hermanos son los que están dando. Y hermano, igual, pues hermano, la verdad que no estamos para eso, para avergonzar a nadie, pero debemos ser más responsables. Y hermano, pero ¿qué dice la Escritura? Nosotros podemos ser parte, hermano, de dar, hermano. Dar es un privilegio. Dice que me estoy acordando de la iglesia de Macedonia, allí en Hechos, en 2 de Corintios, capítulo 8. 2 de Corintios, hermanos, capítulo 8. Y quiero que veamos ahí 2 de Corintios, hermanos, capítulo 8. Y vamos a examinar, hermanos, allí. Manuel, tu mamá y yo. Hermano, ahí, 2 de Corintios, capítulo 8. Quiero que veamos el versículo 1 al 3. 2 de Corintios, capítulo 8. Lo tenemos, dice así, de esta manera. Oiga lo que dice. Oiga lo que dice, hermanos, ahí en ese versículo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio. Repita con esa palabra. Que le concediésemos ¿qué? El privilegio de participar de este servicio para los santos. La iglesia de Jerusalén estaba pasando por una necesidad tan grave. Claro, pues hermano, la iglesia había sido esparcida. Había, hermano, todo tipo de ataque contra la iglesia. Aún estaba siendo perseguida. Pero la iglesia de Jerusalén tenía una necesidad, hermanos. Y Pablo escribe a las iglesias que habían salido de Jerusalén para que aportaran una ayuda económica a la iglesia madre. Pero da el caso que, hermanos, los macedonios dicen que estaban pasando por una profunda pobreza. Y Pablo le dice, hermano, mejor ya no den nada, les dice. Porque ustedes están más amolados que de Jerusalén. Están más pobres. Pero dice la palabra que de su profunda pobreza ellos sacaron para dar. Mira la expresión que dice ahí, que con grande prueba de tribulación, verso 2, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. De su profunda pobreza. Le pregunto a usted, ¿usted es pobre? Miren que tiene a su lado. Algunos ricachones, ¿verdad? ¿No? Miren a Pablo. Le pregunto, ¿es pobre usted, hermano? Si anda zapatos, no es pobre. Si anda un teléfono así, a lo mejor similar como este, no es pobre, hermano. Si tiene a lo mejor quizás, hermano, 1, 2, 3 mudadas, no es pobre. Si tiene por lo menos donde reposar, hermano, en su casa, a donde llegar y reposar ahí, hermano, pregunto, le digo, ¿es pobre usted?
Los macedonios eran, hermanos, vivían en una profunda pobreza. Qué tremendo, hermano. Yo sé que algunos han pasado por ahí quizás. De planchar y secar, ¿verdad? Un huevito tibio, ahí, hermano, ahí comiendo tres, ¿verdad? Chuponeando el huevito ahí para comer tres. O sea, una profunda pobreza, pero dentro de ellos había un gozo, un deleite, y sabían que dar, hermano, es un privilegio. Dice el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, dar es un privilegio. Cuando entendamos esto, que dar es un privilegio, hermano, entonces se nos va a hacer más fácil dar, sabiendo que lo que da no es para el pastor, sabiendo que lo que da no es para los hermanos, sabiendo que lo que da es para la obra de Dios y va a ser recompensado, hermanos. Pero ¿cuál es el motivo, el pensamiento de algunos? Tal vez no han venido. Ay, que si doy, el pastor se lo va a comer. Me dijo un hermano cercano, me dijo, mire, me dijo una hermana tal que lo que a veces no dan porque la esposa del pastor se agarra el dinero. Wow, hermano, o sea, es que hermano, qué tremendo porque nosotros por años hemos venido cargando la obra y en vez de quitar, oh hermano, ponemos. Gracias a Dios por aquellos que dan, hermano. Oremos por nada, por hermano, de vez en cuando, de mes o 2 meses, se acuerda y viene a dejar sus 50 pesos. Nada, no se te ocurre con nosotros, hermano. Y mire, yo no vengo, pero aquí está. Solo quiero que oren por mí. Admiro a esa gente, hermano. Amén. Hermano, dar es un privilegio, hermanos. Servir es un privilegio. Entonces, ¿qué privilegio, hermano? Mire, el creyente puede ser colaborador de Dios en la extensión del evangelio. Imagínate que tuviéramos finanzas, hermanos. Yo no pensara tanto, hermano, en un edificio, pero pensara en abrir otra obra en otro lado. Imagínate que, hermano, formamos un grupo, un cuadro de unos 6. Y esos 6 cada mes diéramos una ofrenda para abrir un ministerio a otro lado. Algunos dijeran, bueno, el pastor está loco. No, el problema es que tú no tenés el corazón de las almas, por las almas. O sea, estamos enfocados en nosotros mismos, pero olvidamos al más allá. Amén. Imagínate que, hermanos, ya, hermanos, cada semana o por lo menos cada semana fuéramos a un lugar, a un nuevo lugar, hermanos. Ahora, ¿cómo vamos? Colaborando. Entonces, el creyente puede ser colaborador de Dios en la extensión del evangelio. También Pablo dice, hermano, en primera carta a los Corintios 16:58, veamos ahí, primera carta a los Corintios 16, mire el verso 58. Está firmes. Primera carta a los Corintios 15:58. Está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Habla de qué? De servir. ¿De qué estamos hablando? De la responsabilidad, vea. Del privilegio y la responsabilidad de servir. Tenemos que ser responsables, pero también tenemos que saber que servir es un privilegio. Amén. Y una mañana estaba orando y Señor, gracias por este día. Gracias porque vamos a congregarnos. Y yo decía, Señor, permite a los hermanos que tengan el privilegio de congregarse. Porque algunos hermanos que no vinieron, a lo mejor van a morir hoy. No, hermano, primero que no, vea. O sea, pero todo puede saber, hermano, todo puede suceder. No sabemos. Y en cuanto pensando en la muerte, hermano, es mejor que Dios nos haya acá, hermanos. Sirviendo. Yo, si la muerte viene, quisiera que aquí morir en la iglesia, quizás.
Y hermano, yo por eso que el domingo, yo vengo acá, hermano, y yo llego hasta anochecer, hermano. Y a que no salgamos a ganar el domingo, pero aquí estoy, listo para las 4. Y yo reto, hermano, le reto, ¿qué es, hermano? Hacemos una sopa chipilín, hermano, acá, y aquí, hermano, formemos compañerismo, y después hemos culto a las 4 aquí. Amén. Si en su casa nadie lo espera, hermano. Hermano, mire, dice la Escritura, está firmes y constantes. Habla de fidelidad, habla de responsabilidad. Creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo, ¿qué? En el Señor no es en vano. Oiga, todo lo que hagamos, que se haga, hermano, para el Señor. Y dice la Escritura, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si usted hace las cosas para Dios, lo hace en el Señor y no es en vano. Amén. Una basurita puede ser, pero no lo he botado yo. Hay que la recoger el que la botó, ¿verdad? Pero si lo hace porque sabiendo que servir es para Dios, hermano, entonces esto tendrá recompensa. Me gustó la hermana María del Carmen esta semana. ¿Cuándo fue? Estamos a domingo, jueves. Jueves vino, martes, ¿verdad? Vino, ¿verdad? Y bueno, como la hermana Mari está mal de salud, ¿verdad? Y también por la muerte de la hermana de ella, ¿verdad? Entonces vino, hermano, y vino temprano con el pensamiento de hacer limpieza. Y lo bueno es que ya estaba él aquí. O sea, esas acciones, qué bueno, vea. Y yo le dije que no sea la primera vez, siga viniendo, siga uniéndose. Venga temprano y ayuden algo. Entonces, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo, hermano, puede parecer pequeño ante los hombres, pero nunca es pequeño delante de Dios. Si se hace como para el Señor, nunca es pequeño ante los ojos de Dios, si se hace como para el Señor. Entonces, hermano, no venga pantallando, entonces voy a hacer esto para que me vean y para que digan que no, tampoco venga pantallando en eso, hermano. Porque a Dios no podemos apantallarle, hermano. Entonces, hagamos todo para Dios. Amén. Mire 1 Pedro capítulo 4. Todos los creyentes, número 3, son como 10 puntos, hermano. Número 3, todos los creyentes pueden servir. Quiero que veamos ahí, hermano, en 1 Pedro capítulo 4, verso 10. No todos tenemos, hermano, el mismo ministerio. No todos, hermanos, tenemos algo que ofrecer. Pero mire el que de 1 Pedro capítulo 4, verso 10, hermano Asael. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno. Y en ese sentido estoy, hermano, diciendo, hermano, alguien tiene un canto especial, pero que haya ensayado en la semana, que lo haya preparado, no venir a inventar, voy a ver qué canto, un canto especial, no, algo que usted le haya preparado para Dios. Entonces, mire, un canto especial, hermanos. No todos quizás podemos cantar, pero quizás usted, a lo mejor quizás no todos podemos hacer lo mismo. No todos tenemos el mismo ministerio, pero algunos pueden cantar, algunos pueden, hermanos, hacer otra cosa, algunos pueden cocinar, algunos pueden hacer esto, algunos lo otro. O sea, de tal manera que Dios nos ha dado dones, talentos, que podemos ponerlo en práctica, hermanos. Cuando yo llegué a la iglesia de Cojutepeque, no, hermano, hermana Mena con su hija pasaba a cantar, ¿verdad? Wow, yo admiraba, hermano, los cantos ahí a capela, ¿verdad? Y eso me motivaba, o sea, esos cantos a capela, hermanos, algunos signos muy antiguos, hermanos, y tocaban mi corazón.
y las hermanas tienen un talento, hermano, de una voz bien bonito, hermano. Y yo le dije una vez, hermana Mena, ¿por qué no grabamos un disco? Le dije. O sea, porque ese talento que escuchaba en ellos, ¿verdad? O sea, para mí, hermano, era algo que me animaba, o sea, edificante. O sea, no significa que usted puede esto y lo otro, pero con un canto especial, con algo, o sea, lo que estoy diciendo es que Dios nos ha dado talentos y, hermano, y a veces los talentos están, esos dones están ahí, y a veces no los hemos descubierto aún. Amén. Yo cuando salgo a evangelismo, hermano, con otros pastores, otros hermanos, digo, wow, así quisiera presentar yo el plan de salvación. Los admiro, el talento, hermano, aquella carisma que tienen para darlo. O sea, no todos tenemos ese mismo talento. Para predicar, hermano, yo quisiera, hermano, quizá a lo mejor he visto predicadores elocuentes, hermano, y wow, o sea, hombres que se han venido a parar aquí en el púlpito y wow, así quisiera predicar. No, hermano, pero no, o sea, yo no soy él, ni él soy yo. Dios ha dado diferentes talentos, diferentes a cada uno. Amén. Entonces, hermano, con lo que Dios te ha dado, ponlo al servicio de Dios. Amén. Y hermano, Moisés, cuando estaba a la orilla del mar, no hallaba qué hacer, hermanos. Y Dios le dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Le dijo. Ahí andaba la vara, vea. Hace madera. Entonces Dios dijo, lo que tienes en tu mano, lo que Dios te ha dado, lo único que tienes, úsalo. Dios puede usarnos con lo que Dios nos ha dado. Con lo poco que tenés, podemos ser usados. Cada uno, según el don que haya recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios, hermano, nos ha dado diferentes dones, capacidades. Lo que usted hace, otros no lo pueden hacer. Yo siempre paso, hermano, el día de ayer, como venimos apresurados, vea de allá de Cojutepeque, hizo la vuelta y venir, hermano, como cuando somos locos con mi esposa y que nada de andar normal, rápido, al mandar el camino, porque teníamos que estar a las 4 en la sendita, hermanos. Mire, fuimos, hermanos, y siempre pasamos a una tortillería, hermanos, donde pasamos a comprar tortillas, hermanos, y ahí mismo venden comida, hermanos, así compramos y en el bus comemos. Pero que admiro de esa mujer, hermano, de que está otra echando tortilla y la otra volteando, pero la otra mano está agarrando tortilla y tirándolas al aire y aquí agachándolas en la otra mano, agarrando y tirando, agarrando y tirando. O sea, qué talento, hermano. Amén. Tirarlas en el aire y aguantar aquello caliente en sus manos, hermano. No es de cualquiera, hermano. Usted en una tortillería, hermano, ahí, ay, está esperando, y nunca le despachan porque son tan lentas. Pero hay mujeres que son tan talentosas, hermano, que cuando aquella tira una, y la otra ya tira 3. O sea, talentos, vea. Entonces, Dios nos ha dado diferentes dones y capacidades. Mire, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Así que no se ande comparando a nadie. Usted es lo que es, hermanos. Ay, como quisiera ser así como aquel o a ella. No. Dios te ha dado diferentes dones. Mire ahí, Romanos capítulo 12, en el versículo 5. Romanos capítulo 12, verso 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros, Romanos 12, 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos a los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Versículo 7. O si de servicio, en servir. O los que enseñan, en la enseñanza. Y el que exhorta, en la exhortación.
y el que reparte con venalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Fíjense, hablando, hermano, ahí ya el versículo ahí. Entonces, habla aún de los que ayudan. Aquellos que ayudan muchas veces nadie se da cuenta quién ayudó. Pero la Biblia habla de diferentes dones, talentos. Menciona diferentes formas de qué? De servicio. Cómo enseñar, cómo exhortar, cómo repartir, cómo presidir, cómo hacer misericordia. Por eso no debemos pensar, yo no puedo hacer nada para Dios. Ningún cristiano puede decir eso, hermano. Ay, es que pastor, yo no puedo. Imagínate Pablito diciendo, es que yo no puedo. Ya algo, mejor no digo la palabra, pero hermano, mire, yo no puedo, vea. Es que yo no puedo hacer nada para Dios. Más bien debemos de preguntar, Señor, ¿cómo puedo servir con lo que sea, con lo que me has dado? Hermano, más bien deberíamos decir esta palabra, Dios, Señor, ¿cómo yo puedo servirte? ¿Cómo yo puedo hacer algo con lo que me has dado? ¿Cómo? Preguntémosle a Dios. Le pregunto, hermana linda, ¿creen ustedes que ella no puede servir a Dios? Claro que sí, hermanos. El hecho de que esté aquí, hermano, ella está, hermano, saliendo de una responsabilidad de congregarse, pero aparte de eso, hermano, ¿quién no puede venir a limpiar las sillas, hermanos? Mire, admiro la hermana, estoy recordando a la hermana Julia, vea, la esposa del hermano Miguel. Esa mujer venía, hermano, y metía las manos en el baño y le quitaba el sarro, lo amarillo, hermano, y me decía, mire, pastor, venga, le voy a enseñar cómo se limpia. ¿Sabe qué me estaba diciendo? Le voy a enseñar cómo deben de limpiar los hermanos, porque no limpian el baño. Y metía las manos, hermano, allí y le quitaba el sarro, hermano, porque bien podía llamar a otro hermano, pero me llamó a mí para enseñarle a usted. Y hermano, desde entonces mantenemos el baño sin sarro allí. Queremos ver allí lo mejor, pero a veces no es así, hermano. Jesús, hermanos, es nuestro mayor ejemplo de servicio. Amén. Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Vamos rápidamente porque ya tocó, la campana tocó adelantado ya, quizás, ¿verdad? Pero mire, Marcos capítulo 10, verso 45. Marcos 10, verso 45. Jesús es nuestro mayor ejemplo de servicio. Número 4. Jesús es nuestro mayor ejemplo para servicio. Amén. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El verdadero, hermano, liderazgo cristiano no consiste solamente, hermano, en tener autoridad. Porque hay quienes que tienen liderazgo, hermanos, son buenos para tener autoridad, hermanos, para mandar. Y hermanos, se creen ya, hermanos, los pavos reales, hermanos, solo para mandar y dar autoridad. Pero no es eso, hermano. Porque el verdadero liderazgo, hermano, consiste, hermano, no solamente tener autoridad, sino, hermano, en servir a los demás. Ese es el verdadero liderazgo. Servir a los demás. ¿Sos líder? ¿Querés ser líder? Entonces ponte la gabacha y ponte a servir. Ese es el líder. Consiste, hermano, en servir a los demás. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Ay, que yo ya soy líder, ya no puedo hacer nada. El que tiene que agarrar la escoba, que lo agarre el barrendero. El que tiene que recoger la basura, que lo agarre el hermano. El que tiene que ir a botar la basura,
que sea otro, porque yo ya soy líder. Estás equivocado. Porque el líder se pone a servir a los demás. Y en la escritura que Jesús vino no para ser servido, sino para servir a muchos. Para servir a otros. Incluso, hermano, lavó los pies de sus discípulos. Imagínate, Pablito, de quitar los zapatos y le digo, hermano Elías, vaya a lavarle los pies a Elías, a Pablo. La pregunta es, ¿lo harías? Y ya, Melvin quitándose los zapatos y Pablito ya hará un trapito y los enjuagara, se los lavara bien, hermano. Alguno hubiera dicho, bueno, no, yo no soy, ¿verdad? Y no sé qué palabra puede decir, pero hermano, la verdad que Jesús lo hizo. No para que usted lo haga, sino para que mostrarle su humildad y que nosotros seamos humildes en servir a los demás, porque la verdadera enseñanza es servir a otros. No solamente que, mire hermano, voy a servir y voy a lavar los pies, no, hermano, servir a los demás. Mire ahí en Juan capítulo 13, 14, yo voy a terminar. Juan capítulo 13, verso 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Está hablando de servir, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos, Jesús incluso lavó los pies de sus discípulos. Qué enseñanza más tremenda nos dio, hermano, de poder servir a otros. Si Cristo, siendo Señor y Maestro, estuvo dispuesto a servir, ningún trabajo humilde, hermanos, debe parecernos indignos. ¿Y en qué está sirviendo? Todo trabajo en el Señor debe ser digno, hermano. Digno. El tema es que tenemos que servir a otros. Yo voy a terminar, hermano, acá, número 5, porque le dije que son 10 puntos. Debemos de servir con humildad. Mira ahí en Mateo 6, 1. Uno de los grandes peligros en el servicio cristiano es buscar, hermanos, es buscar reconocimiento. Hermano, ¿cree que me hace este trabajo? Ah, pero ¿cuánto me va a pagar, hermano? Siempre buscamos reconocimiento, vea. Mire Mateo 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Dice que no hagamos las cosas solamente por ser vistos. Sino nos enseña que tenemos que hacer las cosas con humildad. Debemos de servir, pero con humildad. Nuestro objetivo no debe ser que la gente diga: qué buena persona es esta, ¿verdad? Qué buen servidor. El objetivo tiene que ser, a lo mejor es que, ¿qué Dios puede decir? Claro, pues si lo hacemos en la voluntad de Dios, de corazón, Dios va a hablar a bien de usted.
Mire rápidamente, hermano, allá en Mateo capítulo 25, 21, dice así, Mateo 25, 21. Se lo leo. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oiga esto. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O sea, el motivo aquí no es que lo que la gente puede decir, o nada más ser visto por los hombres, voy a hacer esto para que piensen de mí que soy trabajador y que soy así, vea, no. ¿Qué piensa Dios de nosotros? El servicio verdadero nace de un corazón humilde. Y el Señor te va a decir, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Porque algunos que hacen mucho, pero nada más para vanagloriarse, hermano. Pero algunos que hacen poco, pero lo hacen con humildad, con sinceridad, con un buen corazón. Yo voy a pedir que se ponga puesta sobre sus pies y voy a terminar con el número 6. Primera Corintios capítulo 13, verso 1. Debemos de servir con amor. Amor a la obra, hermano. Pasión. Cuando tú sirves con amor, nunca vas a pensar, ay, es que tener que ir a la iglesia, ¿verdad? Tener que hacer esto, tener que ir tener que dar, ¿verdad? Ay, que sé que solo pidiendo. No, hermano, aquí gracias a Dios, hermano, no es una iglesia que se pide. Más, yo he dicho muchas veces que cuando usted da, y así, hermano, ay, tener que dar, mejor no déle, digo yo. Mire, hermano, debemos de servir con amor, hermanos. Podemos, hermano, trabajar mucho y sin embargo tener una actitud equivocada. Pablo enseña primera carta a los Corintios capítulo 13 y nos dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiere todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada sois. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. De nada sirve. Qué bueno por gente que invierte, que da y todo, hermanos. Pero en el estado espiritual, de nada le sirvió si no, hermano, si no lo dio con amor. Le ha pasado de Caín. Llevó su ofrenda, pero carecía de fe, de amor. Y Dios no miró bien esa ofrenda. Pero miró la ofrenda de Abel y Dios se agradó de su ofrenda. ¿Por qué cree usted que se agradó?
Porque Él dio con fe, Él dio con amor. Quizás usted puede decir, y miren el hermano, bien, es bien trabajador, bien servidor. Y ve que saca uno de a 100, es bien, mire, y es bien generoso el hermano. O ve al hermano en la calle y le dice, mire hermano, tómese un fresquito hermano ahí, $100, ¿verdad? Y el que lo vio, a lo mejor quizás dice, bueno, este hermano, qué bueno hermano es, ¿verdad? Pero Dios está viendo si lo dio con sinceridad, con amor. Y si lo dio con amor, Dios va a recompensarle. Porque al que da al pobre, a Dios presta. Y si no, pues te ganaste la gloria a ti mismo. Entonces, que incluso grandes obras, hermano, pierden, hermano, su valor cuando no están, hermano, acompañadas de amor. Por eso, no sirvamos para demostrar que somos importantes. Sirvamos porque amamos a Dios y a nuestros hermanos. Bueno, en primera carta de los Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Termino diciéndole en esta tarde, en esta mañana, el privilegio y la responsabilidad de servir a Dios. Es un privilegio, hermano, servir a Dios. Pero servir a Dios se requiere de una responsabilidad. Así es que seamos fieles. Seamos fieles, hermano, en servir a Dios. Sirva con fidelidad. Puede hacer que las cosas, hermano, usted diga, bueno, pero es que, o ver otros motivos por qué no es fiel, pero sea fiel. Padre, gracias te damos esta mañana. Bendice cada uno por nombre, Señor. Bendice cada uno de mis hermanos. Padre amado, te pido de tu bendición esta mañana. Te ruego, Señor amado, que sea usted quien te glorifique en la mente, en los pensamientos de cada uno. Que podamos saber que servir es un privilegio. Y que hay una responsabilidad de hacer la obra de Dios. Te pedimos, Señor amado, en esta mañana, que sea usted bendiciendo a cada uno de mis hermanos.